Ya está, doctora. ¿Se visualiza? Sí, doctor, hipertensión portal y complicaciones. Ya. Vamos a empezar. El día de ayer quedó una alumna sin exponer, ¿ah? No se ha comunicado conmigo para arreglar ese tema. Yo la tengo como faltante a su exposición, ¿ah? Así haya ingresado después. Vi que después había ingresado, pero no se ha reportado conmigo, entonces no tiene nota, ¿no? La nota no es aprobatoria si es que no expone. Un ratito. Creo que la compañera está ahí en clase. No, bueno, Pero ya luego el... al personal ya se comunica conmigo, pues sí. Y no agranda. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a tocar hoy día es una de las patologías más frecuentes que vemos dentro de hospitalización, ¿no? Y bueno, una parte importante también dentro de consulta, que es la hipertensión portal. Vamos a ver. Ya. ¿Qué temas o qué aspectos vamos a ver acerca de este tema? Algo de anatomía, fisiopatología, la clasificación, las principales consecuencias clínicas que se dan a raíz de la hipertensión portal, como la circulación colateral, las varices esofágicas, ascitis. Mencionar brevemente lo que es encefalopatía, esplenomegalia, ¿no? Y lo que es hepatocarcinoma. ¿Qué idea tienes de hipertensión portal? A ver, Brian el delegado. ¿Cuál es la idea que se tiene o el concepto de hipertensión portal? Bueno, la hipertensión portal significativa creo que es a partir de 12 miligramos de mercurio. También Ya, ese es el valor, pero la el idea, valor. o sea, la de cómo defines. Yo te digo, defíneme hipertensión portal. Es El correcto lo sobrepaso que de me dices, para manifestaciones clínicas a partir de 10 o 12, ¿no? ¿Cómo definirías? bueno, como, mm, sí, como un, ¿cómo lo podría? Como el aumento del flujo de paso de sangre por la porta. Parcialmente, parcialmente. A ver, alguien que quiera agregar algo al concepto, corregirlo o aumentarlo. ¿A qué llamamos hipertensión portal? Doctora, Sí. hola doctora, buenos días. Bueno, ¿Se podría decir que es el aumento de la presión en la vena porta? ya en todo lo que es el sistema portal, ¿no? No solamente en vena porta, sino a lo largo de todo lo que es que implica, ¿no? También sus afluentes. Ya, correcto. Y esto va a tener implicaciones fisiopatológicas, ¿no? A ver, vamos a empezar revisando algo de anatomía. Bueno, recordemos que la irrigación del hígado va a tener dos circuitos principalmente, ¿no? La vena porta con su sangre venosa, que representa 2/3 del flujo, y la arteria hepática, ¿no? Que representa 1/3 del flujo. En promedio, en una persona promedio, el volumen que circula por el hígado es 1500, ¿no? 1,5 litros, que representa más o menos el 15 al 20% del gasto cardíaco, ¿no? Voy a reducir esto de nuevo. Ya. Entonces aquí tenemos el hígado con su irrigación hepática, ¿no? Es un esquema. En la parte superior está la vena suprahepática derecha con sus afluentes y en la parte inferior
está de celeste la vena cava inferior, ¿no? Perdón, en la parte superior, las afluentes, dentro de ellas están la vena cava inferior y la vena suprahepática, ¿no? Y en la parte inferior tenemos la vena porta, ¿no? Lo que es de verde, la parte biliar, de la vía biliar, ¿no? Intrahepática izquierda, ¿no? Intrahepática derecha, el cístico, el conducto cístico, la vesícula y la vía principal que es el colédoco, ¿no? La parte roja corresponde a la arteria hepática. Entonces aquí tenemos la vena porta con sus ramas, ¿no? La rama propiamente del que va hacia el hígado, ¿no? La vena porta con sus diferentes afluentes, que va hacia el colon, hacia el intestino delgado, incluso hacia la región hemorroidal, ¿no? Tiene diferentes afluentes. Cólica derecha, cólica izquierda, la mesentérica, hacia el estómago la gastroepiploica, ¿no? Hacia el vaso. Entonces, como ven, la vena porta va a tener diferentes afluentes que van a ir a diferentes órganos, ¿no? Generalmente son circundantes. Hígado, vaso, colon, estómago. Y por lo tanto, al haber complicaciones en este sistema portal, es un sistema portal, se van a producir las alteraciones o las complicaciones clínicas. Dentro de las que más conocemos es las varices esofágicas y las varices gástricas, ¿no? Por el sangrado que produce. Y pues se van a presentar estas manifestaciones dadas las circunstancias, ¿no? Diferentes circunstancias. En cuanto a las características de la vena porta, tenemos que tiene un diámetro de 1 centímetro a 1,5 centímetros, ¿no? Estamos hablando de una persona adulta. Y una longitud de 6 a 8 centímetros en promedio. Va a iniciarse a nivel del hilo hepático, donde se va a dividir para la rama hepática derecha y rama hepática izquierda, y estas a su vez tienen subdivisiones, ¿no? Y formando la red sinusoidal hepática. Ahora, el flujo sanguíneo de este sistema portal se mide, digamos, tangiblemente mediante una diferencia de presiones o una gradiente de presiones. Esta diferencia de presiones no solamente se da a nivel de la vena porta, sino a diferentes, en sus diferentes ramas, ¿no? A lo largo de todo lo que es este sistema de afluentes también. Entonces va a haber una gradiente de presión portal, que es representada mediante el delta de P, ¿no? Que mide la diferencia de presión, ¿no? Del sistema venoso portal y el sistema sistémico. Y nosotros lo representamos mediante una fórmula física representada el flujo venoso portal, representado por Q mayúscula, multiplicado por la resistencia vascular de este flujo, ¿no? Esto se conoce como la ley de Ohm. Ahora, de acuerdo a esta ley de Ohm, el gradiente de presión, o sea, esta delta de P, va a estar dado por la resta entre dos puntos, ¿no es cierto? De un vaso sanguíneo. Pero esto no es estático, ¿no? Esto puede ser móvil, ya que el flujo le da, digamos, la cinética a esta fórmula, ¿no? Y la resistencia es la fuerza o todos los factores que se oponen a este flujo. Entonces, hay una relación directa entre esta presión y el flujo, ¿no? Ya. Aquí tenemos también la fórmula física en lo que corresponde a la resistencia periférica. Esto está representada mediante la fórmula física de la ley de Poissonier, ¿no? Y la conocemos que la resistencia tiene un valor constante, 8 por n, que es un coeficiente de viscosidad, multiplicado por la longitud del vaso, ¿no? Sobre pi, que ya sabemos que eso tiene un valor dado, ¿no? Y el radio del vaso elevado a la cuarta. Uy, perdón. Ya. En consecuencia, esta delta de presión va a estar dada por el flujo y reemplazando esta resistencia por la fórmula, ¿no? Lo tenemos que es 8 por la constante de viscosidad por la longitud del vaso sobre pi y el radio del vaso a la cuarta, ¿no? Ese es físicamente el valor que podríamos conseguirlo de esa manera. Ahora, ¿cuánto es lo normal de la presión portal? Hasta 5 milímetros de mercurio, ¿no? 0 a 5 milímetros de mercurio es la presión normal
del sistema portal, ya se considera alterado si es que lo tenemos mayor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y a partir de 12 ya tenemos manifestaciones variciales, manifestaciones clínicas más evidentes, ¿no? Entonces, recordemos de esta primera parte que la delta de presión, la hipertensión portal, está dada por el flujo y la resistencia, ¿no? Cada uno tiene sus fórmulas, pues, ¿no? El flujo es variable dependiendo de varios factores y la resistencia está dado por una fórmula que ya les he presentado. Entonces, ¿cuándo hablamos de hipertensión portal? Entonces, la hipertensión portal se define como una gradiente de presión, ¿no? Del sistema portal mayor de 6 milímetros de mercurio. Quedamos que hasta 5 milímetros de mercurio es lo normal. Mayor de 6 ya es hipertensión portal. Pero las manifestaciones clínicas se evidencian a partir de 10, ¿no? A partir de 12 ya se ve el sangrado varicial, que es lo más frecuente, ¿no? Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar, las que más conocemos son las hemorragias digestivas variciales, ¿no? Tanto esofágicas como gástricas, pero puede producirse a diferentes niveles, ¿no? También se puede producir a nivel rectal o a nivel colónico, pero no es lo más frecuente, no es lo más usual. Hay otro tipo de descompensación clínica dada por hipertensión portal, como es la citis, la encefalopatía, ¿no? Entonces, que eso vamos a irlo mencionando. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para lo que es la producción o el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión portal. Entonces, tenemos que la hipertensión portal influye en dos factores. ¿Cuáles son? Diana, ¿cuáles son los factores? A ver si me han escuchado, me han entendido. Sí, doctora. El primero es el aumento de la resistencia intrahepática y el segundo es el aumento de la presión, ¿no? Dentro del vaso Y portal. varía por el flujo, ¿no? Flujo y resistencia. Bueno, ya. Entonces, bien. En cuanto a la resistencia, ¿no? Intrahepática, también va a estar dada por otros factores, ¿no? Alteraciones estructurales propias, ¿no? Propias del vaso o en el tejido, ¿no? Y alteraciones funcionales, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Y esto va a ocasionar lo que es la hipertensión portal. Entonces, en una primera instancia, nosotros vamos a tener lo que es vasodilatación, esplácnica y sistémica, ¿no? Los vasos sanguíneos que salen del órgano vaso y también el sistema portal. Está vasodilatado. Entonces, ¿cómo se entiende esta vasodilatación? El diámetro es mayor, ¿no? En otras palabras. Pero el flujo se mantiene constante en una primera instancia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpreta el cuerpo? El cuerpo lo interpreta como que hay una hipotensión, tanto arterial como de la hipovolemia, ¿no? Entonces, el flujo se entiende como que ha disminuido, a pesar de no haber disminuido en volumen, sí en presión, ¿no? Entonces, ahí se activan los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Los sistemas vasoactivos, que van a liberar sus sustancias y van a provocar una vasoconstricción. Entonces, al producirse esa vasoconstricción, entonces ahí se van a liberar también sustancias, ¿no? Dentro de ellas va a permitir la retención de sodio y por ende la retención de agua, ¿no? Esto también es el mecanismo que explica la citis, que vamos a verlo en otro algoritmo. Y de esa manera incrementa el flujo venoso portal, ¿no? Entonces hay vasodilatación, esplácnica y sistémica, se entiende como una hipotensión, se activan los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, dadas en el riñón, ¿no? Principalmente, y hay retención de sodio, retención de agua y de esa manera aumenta el flujo, ¿no? Y ahí, al aumentar el flujo, se forman diferentes colaterales, porque estos vasos que ya están formados no son suficientes, y ahí se forman las colaterales portosistémicas. ¿Correcto? ¿Se entendió este cuadrito? ¿Chicos? Sí, doctora, todo bien. Ya, correcto. Bueno, aquí en este esquema, bueno, esto ya es dada para los tres
la clasificación de la hipertensión portal, ¿no? Que puede ser dada a diferentes niveles, ¿no? Prehepática, intrahepática y poshepática, ¿no? En cada una de estas estructuras va a haber alteración de la arquitectura, del flujo dinámico, ¿no? Cuando es intrahepático también hay formación de neovasos, ¿no? Angiogénesis, incrementa el flujo portal, ¿no? Va a haber formación de varices a diferentes niveles, esofágico, gástrico principalmente, pero puede, ojo que puede ir también hasta el intestino, el colon, el recto, ¿no? Dentro de estas manifestaciones. Y alteración de la estructura propiamente. Y a nivel poshepática, más que nada depende del problema cardíaco y renal, ¿no? Si hay problema cardíaco, esto es lo que va a aumentar, digamos, la hipertensión portal y va a sobrecargar al sistema, ¿no? Entonces aquí lo vemos ya literalmente, clasificación de la hipertensión portal y sus causas principales, ¿no? Por decir, a nivel de la prehepática tenemos trombosis de la vena porta, ¿no? Por X motivos puede haber un trombo que se forme en la vena porta y obstruye, ¿no? La circulación portal. Trombosis de la vena esplénica, ¿no? Esplenomegalia masiva, que se le conoce como el síndrome de Banti. Esto ya tiene que ver con una parte congénita también, ¿no? A nivel intrahepático tenemos a 3 niveles, ¿no? Antes de la red sinusoidal, presinusoidal, en los mismos sinusoides y posinusoidal. Presinusoidal tenemos algunas enfermedades como quistosomiasis, fibrosis hepática congénita, ¿no? Sinusoidal, a la cabeza va la cirrosis, ¿no? Ojo que la cirrosis es la principal causa de hipertensión portal, ¿no? El resto se da en menor porcentaje. La hepatitis alcohólica también es una causa de hipertensión portal sinusoidal. Postsinusoidal tenemos la obstrucción sinusoidal, el síndrome veno-oclusivo, ¿no? A nivel hepático. Y a nivel poshepático tenemos el síndrome de Budd-Chiari. Hay membranas que se forman en la vena cava inferior y las causas cardíacas, ¿no? Miocardiopatía, pericarditis constrictiva. Esto puede ser infeccioso, ¿no? O por alguna otra causa. Insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, poshepáticas, cardíacas, síndrome de Budd-Chiari, membranas que se forman a nivel de la cava inferior, recuerdo. Nuevamente, aquí tenemos hipertensión portal intrahepática. Ya les mencioné que se divide en 3, presinusoidal, sinusoidal, postsinusoidal. Ya habíamos mencionado la esquistosomiasis y enfermedades congénitas, ¿no? Del hígado. Tenemos algunas hepatopatías por fármacos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la ceatropina, por decir, que se da incluso para el tratamiento de problemas autoinmunes, ¿no? Cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune. Ojo, miren que puede ser tratamiento para un factor, pero puede ocasionar también daño, ¿no? De larga. Hepatotoxicidad por algunas sustancias, como arsénico, vinílico, sobre todo los que trabajan con sustancias químicas, ¿no? Dentro de las sinusoidales, la cirrosis hepática, la hepatitis alcohólica, ¿no? Tenemos también uso de metrotexate, hipervitaminosis A, ¿no? Ay, perdón, me pasé muy rápido. Ya, y la postsinusoidal, las causas cardíacas que les he mencionado, el Budd-Chiari que también les he mencionado, y formación de membranas a nivel de la vena cava inferior, ¿no? Aquí tenemos otro esquema, ya con la clasificación de hipertensión portal, que puede darse a 3 niveles, ¿no? Prehepático, poshepático e intrahepático. Prehepático con las 3 principales, trombosis de la vena porta, cualquier causa que ocasiona una obstrucción de esta vena porta, a veces son neoplasias, ¿no? Que oprimen esta vena porta, están comprimiendo, los ganglios que se forman alrededor comprimen, pues, ¿no? Y generan la neoplasia. Ahora, en la hipertensión portal intrahepática, la cirrosis, que es a la cabeza, que ya les mencioné. Poshepática, trombosis de las venas hepáticas y de la vena cava, ¿no? Y las enfermedades veno-oclusivas y cardíacas. Ya. Entonces, si esta elevación de gradiente de presión portal es menor de 10, generalmente esta hipertensión portal es subclínica, ¿no? No van a haber manifestaciones. Si es mayor de 10, sí se van a presentar. Ahora,
Dentro de la resistencia vascular periférica, su aumento, van a ver pues el factor mecánico y dinámico que hemos mencionado en el algoritmo, ¿no? Dentro del factor mecánico tenemos la arquitectura vascular, los nódulos de regeneración que se forman a nivel del tejido hepático, ¿no? También fenómenos de microtrombosis que ocurren a nivel vascular. Y el factor dinámico tiene que ver con las células que ayudan al movimiento del flujo, ¿no? Las células estrelladas perisinusoidales que están a nivel del endotelio, ¿no? Que van a tener una capacidad contráctil y le van a dar una movilidad a estos células endoteliales, ¿no? A los sinusoides, neofibroblastos que intervienen acá también. Entonces tenemos hipertensión portal, hay un incremento de la resistencia vascular intrahepática dada por un factor dinámico que ya hemos mencionado y estructural, ¿no? Y la hipertensión portal también dada por el otro factor que es aumento del flujo, y al aumentar este flujo se forman los shunts, ¿no? La circulación colateral. Hay factores que se producen dentro del organismo cuando afecta sobre todo la circulación esplácnica, ¿no? Son agentes vasodilatadores. Tenemos el óxido nítrico, prostaciclinas, el monóxido de carbono, endocannabinoides, ¿no? Neuropéptidos, glucagón, factor de endocrecimiento del epitelio vascular también, que van a estar provocando vasodilatación. Ahora, hemos mencionado las principales consecuencias clínicas, ¿no? La circulación colateral, que se da a diferentes niveles, ¿no? Portosistémica, a nivel de retroperitoneo, a nivel esofágico, gástrico, recto, colónico, ¿no? Las varices esofagogástricas están dentro de estas. La formación de ascitis, también producto de hipertensión portal, en este caso, el síndrome hepatorrenal, que es una de las complicaciones que se da en estadios ya más avanzados del paciente cirrótico, ¿no? Esplenomegalia, hiperimplenismo, la encefalopatía hepática y manifestaciones circulatorias que se pueden dar, ¿no? También hay manifestaciones pulmonares, aquí se da el síndrome de hipertensión hepatopulmonar, ¿no? Síndrome hepatopulmonar. Y por último, estos factores pueden llegar a un hepatocarcinoma. Este es un esquema de las diferentes derivaciones portosistémicas que se pueden formar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción del flujo venoso hepático, va a aumentar la presión portal, aumenta la resistencia y aumenta el flujo, ¿no? Ahí se forman las colaterales y cortocircuitos, ¿no? Que son un tipo bypass. Dentro de las colaterales tenemos portiliaca. ¿Cuál es su manifestación? Las varices o las dilataciones a nivel hemorroidal, ¿no? Que no son las mismas que las hemorroides, ¿no? Son unas, digamos, unas varices más dilatadas, porque la enfermedad hemorroidal normalmente se da a nivel propio del canal anal, donde se encuentran las venitas hemorroidales, pero en el caso de haber desarrollo colateral, estas venas son más pronunciadas, ¿no? Porto umbilical, que te va a dar la típica distribución de circulación colateral de cabeza de medusa, ¿no? Que se les ha presentado en la parte de semiología, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo era la distribución? Y había que diferenciarla de la otra circulación colateral de la vena cava. Chicos, contéstenme. Solo la cabeza de medusa tiene ubicación periumbilical. Claro, umbilical o periumbilical, ¿no? General muy, muy cerca de ombligos. Ahí, ¿no? Pero sus afluentes van hacia alrededor, pues salen de esa cabeza y se ve como si fuera un sol radiante. No siempre se ve completo, ¿no? No siempre se ve alrededor de todo el ombligo, pero sí logras ver una dilatación principal periumbilical y unas afluentes que salen, ¿no? En cambio, la circulación de la vena cava, ¿cómo es? Es circulación colateral también, pero es diferente su distribución. Es paralela, doctora. Paralela, correcto, ¿no? Consulta. La vertical se hace a nivel de los flancos. Sí, doctora. Pero una consulta. Sí. Esta vena o varice en forma de cabeza de medusa es debido a la recanalización de la vena umbilical, ¿no es cierto? Claro, claro, hay una recanalización, pero tiene que haber pues esta
esta presión aumentada para que se pueda dar, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias, doctora. Ya. Entonces tenemos la portogástrica. Esto da las manifestaciones esofágicas y a nivel de la variz gástrica, ¿no? Y portopulmonar tenemos la cianosis. Estos circuitos portopulmonares es lo que te va a generar el síndrome también hepatopulmonar, ¿no? Se da ya en estadios avanzados de cirrosis. Una de las manifestaciones es la cianosis distal que puede haber en el paciente. Entonces, este es un esquema de las diferentes presentaciones de circulación colateral dada por hipertensión portal, ¿no? Esofágicas, gástricas, aquí hacia la curvatura menor, hacia la curvatura mayor, ¿no? Dada también en la parte de vaso, de la vena esplénica, y ya en la parte portal propiamente, ¿no? Que va hacia la rama inferior, hacia la vena hemorroidal, ¿no? Estas son las principales. Ya. Entonces, ¿en qué caso se produce el sangrado por estas varices esofagogástricas? ¿No? Entonces, va a haber un incremento de la presión y se forman pues nuevos vasos por un mecanismo de angiogénesis, ¿no? Se aperturan las colaterales y de esa manera el flujo principal que soporta la vena porta o el sistema portal se va hacia otros afluentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un cirrótico desarrolle varices esofágicas? Es más o menos 5% al año, ¿no? Y aumenta según el estadio. ¿Recuerdan el estadio Child-Pugh? A ver, alguien diferente de... ¿Recuerdan el estadio Child-Pugh? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? Alguien de ayer. No tengo mi lista a la mano, no puedo ver la pantalla. Sí, A ver, Leonardo Miguel Pérez. ¿Está? ¿Leonardo? ¿Se encuentra? Contéstenme, ¿se encuentra o no se encuentra? No puedo ver mi pantalla porque lo tengo agrandado. Aló, doctora, ¿me puede escuchar? Sí. Sí, disculpe, doctora, sino que estoy teniendo un poquito de problemas con el internet. Ya. ¿Cómo es la escala de Child-Pugh? Estoy hablando de la probabilidad que un paciente cirrótico, conforme va pasando los años, tenga mayor probabilidad de desarrollar varices esofágicas, ¿no? Entonces, aquí esto va más o menos en relación con la escala de Child-Pugh que les han mencionado en su clase de cirrosis hepática, ¿no? El doctor Pichilín, que supongo que lo han tocado. Entonces, a manera de recordar en qué consiste la escala de Child-Pugh. ¿Para qué es y en qué consiste? ¿Me escucha, doctora? Sí, sí te escucho. Bueno, es un sistema, ¿no, doctora? ¿No? Que nos permite estratificar, ¿no? Evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica, ¿no? Principalmente la cirrosis hepática, ¿no? Y bueno, aparte también nos permite no predecir, ¿no? Qué tanta probabilidad de mortalidad tiene pues estos pacientes, ¿no? Ya. La medición son de cinco puntos importantes, ¿no? El total de bilirrubina, ¿no? La bulbina sérica, el tiempo de protrombina, la presencia de ascitis y la encefalopatía hepática, ¿no, doctora? Ya, correcto, muy bien. Ya, entonces vamos a tener 3 grados, ¿no? A, B y C, Child-Pugh A, Child-Pugh B, Child-Pugh C. El Child-Pugh A va de 5 a 6 puntos, que es el que tiene mejor pronóstico, ¿no? El pronóstico se mide al año, a los 2 años, a los 5 años. El Child-Pugh B va de 7 a 9 puntos y ya un pronóstico va disminuyendo, ¿no? Y el Child-Pugh C de 10 a 15 puntos, ¿no? Considerando estos 5 factores que se han mencionado. Correcto. Muy bien. Bueno,
Dentro de las complicaciones hemos manifestado las varices esófago-gástricas, ¿no? Estas también van a tener grados. Cuando el paciente presenta estas manifestaciones clínicas, estigmas hepáticos de repente, o manifestaciones de hipertensión portal clínicas que pueda hacer la circulación colateral externa, o debuta con sangrado, generalmente hematemesis o melena, hemorragia digestiva alta, realizamos la endoscopía, ¿no? Y vemos que estas varices pueden presentarse a nivel esofágico, a nivel gástrico principalmente. Estas pueden tener signos rojos también, ¿no? Ciertas características endoscópicas que nos indican que ha habido un sangrado inminente o tiene riesgo de sangrado. En la varices esofágica, según la clasificación de Sarin o esófago-gástricas, que es una clasificación más que nada para el endoscopista, más que nada les menciono a ustedes por cultura general, ¿no? De repente no van a ser gastroenterólogos, pero si en algún momento están en su internado o de repente en una especialidad puedan tener ocasión de hacer una interconsulta o mencionarla, ¿no? Entonces, cuando la variz proviene del esófago y se va hacia el estómago, hacia la curvatura menor, se conoce como GOP2, ¿no? Si viene del esófago hacia la curvatura menor, en este caso, este era mayor, perdón, viene el esófago hacia la curvatura menor, es GOP1. Si están aisladas, las siglas están en inglés, por eso se conocen como IgB1, aisladas en alguna parte del estómago. En el fondo es IgB1 y en otra parte es IgB2, ¿no? Aisladas. El I viene de Island, ¿no? De aislado. Y la G es de gástricas. Entonces, tenemos la clasificación de GOP2 hacia curvatura mayor, GOP1 hacia curvatura menor, IgB1, fondo gástrico, y IgB2 aisladas en otra parte del estómago. Ya. ¿Cuál es, a ver, para conversar, cuál es el tratamiento de esas varices esofágicas? Algo para ir adelantando en la clase de terapéutica. Doctora, bueno, ¿el tratamiento farmacológico o el tratamiento endoscópico? Ambas. ¿Sabes? Ambas. El tratamiento, bueno, por lo que me acuerdo, farmacológico era somatostatina. Dosis 40 miligramos, doctora. Por lo menos el nombre. Está bien, ¿no? Entonces, somatostatina o sus análogos, ¿no? Hay análogos de somatostatina, que es lo que se usa, el otriotide, terlipresina. Eso es cuando la hemorragia viene con sangrado varicial, se usa eso en forma endovenosa, ¿no? Ya lo vamos a especificar un poco más en la parte de terapéutica. Eso es cuando es sangrante. Cuando es preventivo, porque eso tiene grados, utilizamos lo que es beta bloqueadores, ¿no? Puede ser grado 1, 2, 3, 4. En grado 1 o 2, si es que todavía no se decide la ligadura, usamos los beta bloqueadores, ¿no? Grado 3 y 4, posterior a ligadura, se mantienen los beta bloqueadores, ¿no? Y el tratamiento de elección endoscópico es la ligadura, pues. Ese es el tratamiento de elección. Cuando son esofágicas, ¿no? Cuando son gástricas, ¿qué se hace? Pinedo María, ¿qué se hace cuando son varices gástricas? Chicos, ¿han leído de repente por ahí o no? Endoscopía también, doctora. No, claro, pues endoscopía, pero ¿qué tratamiento? Se le aplica una inyección de cianofilato. Correcto. Se aplica una sustancia, ¿no? Que va a obturar el vaso. Eso es en varices gástricas. Muy bien. Ya, correcto. Pasamos a otra complicación clínica que es la encefalopatía, ¿no? La encefalopatía se va a dar por una alteración de la función hepática, ¿no?
va a haber una acumulación de sustancias a nivel del tracto digestivo, sustancias tóxicas que el hígado no puede metabolizar adecuadamente. Aquí tiene un papel, o cumple un papel importante, las proteínas, los nitratos, ¿no? Todo lo que provenga de proteínas de origen animal, sobre todo, en que van a llegar a formar amonio y luego amoníaco. Y esta, al no poder ser metabolizada por el hígado, se va a acumular. Va a pasar a la circulación y se va a acumular, ¿no? Va a atravesar la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central. Y aquí puede provocar una disfunción cerebral, ¿no? En el funcionamiento del cerebro, que esta puede ser reversible, ¿no? Va a haber diferentes grados, como les voy a mencionar, o ustedes recordarán también por la clase de semiología. Van a haber síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? En el paciente. Entonces, en fases más avanzadas de estos chump ortosistémicos va a haber una alteración mayor, ¿no? Generalmente esto es reversible. Hay que identificar aquí si el paciente tiene otras lesiones a nivel cerebral, ¿no? Que no se deban propiamente a la encefalopatía hepática, ¿no? Sino a otros factores. Pero si es dada solamente por el problema funcional o por el problema hepático, sí es reversible, ¿no? Puede producir incluso edema cerebral y encefalopatía, ¿no? Marcada. Y un edema si es que nosotros tomamos una tomografía. ¿Recuerdan los grados de encefalopatía hepática? Sí, doctora, tiene 4 grados. ¿Cuáles son? Bueno, el primero que es la euforia o depresión, ¿no? También el segundo la letargia, el tercero la confusión y el cuarto es el coma. Correcto. Ya. Entonces, hay una encefalopatía a cambios mínimos, que no es, digamos, clínicamente evidenciable, pero sí mediante las pruebas neurológicas o neuropsiquiátricas que se le puedan realizar a un paciente, ¿no? Esa es la que se conoce como encefalopatía de cambios mínimos. Pero sería pues igual dado, hay que ver a qué paciente se le hace esta prueba, depende de varios factores, ¿no? El grado de instrucción del paciente, por decir, ¿no? De repente es un interno posguardia que no ha dormido nada y desarrolla ese examen, de repente también lo podría fallar, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas condiciones para que el paciente pueda desarrollar y de acuerdo al grado de instrucción del paciente también, ¿no? En encefalopatía grado 1, altera su funcionamiento, su estado anímico del paciente, ¿no? Puede estar eufórico en un momento y en otro momento deprimido, ¿no? Entonces, generalmente se pueden presentar estas polaridades en cuanto al estado del ánimo. En una encefalopatía grado 2 ya el paciente puede estar desorientado parcialmente. Generalmente es en lugar, ¿no? O en tiempo es la desorientación, no en persona, ¿no? De repente le preguntas el año en que se encuentra y te dice pues 1990, por decir, ¿no? Ya. Y si ustedes lo examinan, suele haber lo que es la asterixis o el flapping, ¿no? El signo de la rueda dentada, ¿no? Hiperflexionas la mano, o hiperextiendes, perdón, y luego baja la mano en forma de rueda, ¿no? Dentada, porque baja por graditas. Eso es característico en la parte del examen físico. En el grado 3, el paciente está somnoliento, soporoso, puede despertar a estímulos dolorosos, movimiento llamado potente, pero balbucea palabras, no puede establecer una conversación, digamos, continua, ¿no? Y en el grado 4 ya es coma, pues. Ahora, hay factores precipitantes de esta encefalopatía hepática, ¿no? Pueden ser drogas, la producción de amoníaco que se encuentra aumentada, que el paciente esté deshidratado, la formación de los nuevos shunts, la oclusión vascular, o sea que hay isquemia, ¿no? Y ya que hay una neoplasia, ¿no? Que también descompensaría al paciente. Dentro de los factores más frecuentes que vemos en un paciente está cuando aumenta el amoníaco generalmente y las alteraciones de hidratación en el paciente, estreñimiento, son las más frecuentes, ¿no? Las infecciones también pueden provocar acá. Ahora, los fármacos
que pueden provocar encefalopatía, las benzodiazepinas, el alcohol, obviamente, los narcóticos. Producción de amoníaco, una ingesta de proteínas excesiva. Por eso al paciente cirrótico se le restringe proteínas de origen animal, ¿no? Sobre todo carnes rojas, ¿no? Le permites carnes blancas, pollo, pescado, pavita, ¿no? La vapor, a la plancha, eso puede comer. Las carnes rojas son las que tienen mayor cantidad de nitratos y por eso es lo que tiene restringido, ¿no? Que el paciente se estreña. El paciente cirrótico debe defecar por lo menos 2 veces al día. Tampoco diarrea, ¿no? Formado, medio pastoso. O una, hasta 2, lo ideal. Pero tampoco llevarlo al extremo de la diarrea porque si no también se te deshidrata y se altera, ¿no? La hemorragia digestiva descompensa al paciente, provoca encefalopatía, ¿no? Infecciones, provoca encefalopatía. Trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo por el uso de los diuréticos, de la furosemida, provoca encefalopatía. Alcalosis metabólica en un paciente diabético, ¿no? Y que sea cirrótico, encefalopatía. Deshidratación por diferentes causas, ¿no? Comió de repente con manos sucias, vómitos, diarreas, la hemorragia que ya mencionamos, el uso de los diuréticos que usamos para el manejo de ascitis y edema, encefalopatía. Por eso la monitorización tiene que ser estricta, ¿no? Las paracentesis de gran volumen. Entonces, cuando uno realiza una paracentesis mayor de 5 litros en un paciente cirrótico, tienes que reponer, ¿no? Hay que reponer con albúmina, es la reposición. Ya la especificaremos más adelante cuál es ese volumen, ¿no? Esa cantidad. Los shunt portosistémicos, pacientes que hayan sido operados o que tienen una derivación portocava quirúrgica, bueno, pueden hacer encefalopatía en el inmediato, ¿no? Oclusiones vasculares, isquemias, trombosis, ¿no? Bueno, ahora pasamos a lo que es la citis. ¿Cuál es la causa de la citis aquí en hipertensión portal? Ya les he mencionado yo en el cuadrito. En la primera parte. A ver quién me contesta. La cirrosis. Ya. Pero ¿cuál es la explicación fisiopatológica? Es la principal causa, ¿correcto? La disminución del flujo y el acumulamiento de lo que es la resistencia. Ya, hay aumento de resistencia. ¿Qué más? ¿Por qué incrementa el flujo? No recuerdo esta parte. A ver, Palomino Inga se encuentra. ¿Está o no está Palomino Inga? Sí, doctora, pero no sabría qué responder. Por la presión, sí, yo le estaba respondiendo, doctora. Ya. No es por el aumento del flujo y eso genera el aumento de la presión sinusoidal. Y la presión sinusoidal genera la citis. Ya, pero ¿por qué se genera esto, pues? O sea, ¿cómo se retiene el agua? ¿Por qué? Es cierto que aumenta el flujo y debido a qué se retiene el agua. También por la disminución de la resistencia arteriolar. Ya, es parte, eso es parte. Esos son dos, creo, son la resistencia, la Ahí te disminución de la falta resistencia que tu fisiopatología completa. Parte de y tu aumento del flujo portal. Pero bueno, no me acuerdo por qué se ¿Cómo se generaba. retiene el agua? Luz Disculpe. Mariel. ¿Qué mecanismos se activan? Ya, entonces, a ver, para dar respuesta. Entonces, es correcto lo que me has dicho, ¿no? Pero ha faltado concluir, el toque final. Entonces, tenemos hipertensión portal, va a haber un aumento de la resistencia, va a haber un aumento del flujo. Esto se va a ver acentuado, este flujo se va a dar porque al haber la vasodilatación esplácnica y sistémica,
les mencioné que se entendía como una hipotensión arterial y sistémica. Entonces se activaban los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Los vasoreceptores hepáticos. Hay un reflejo hepatorrenal. Al liberarse estas sustancias, como la aldosterona y otras, van a provocar retención de sodio, y la retención de sodio va a provocar retención de agua, y de esa manera se genera la ascitis. Es la principal causa de la ascitis en la hipertensión portal, ¿no? Acá nuevamente. Entonces tenemos un paciente con cirrosis hepática, donde va a haber una hipertensión portal del sinusoide aumentado, va a haber una vasodilatación arteriolar esplácnica. El volumen se va a ver inicialmente entendido como una disminución, ¿no? Porque el diámetro del vaso está dilatado. Y ahí se activan los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, retención de sodio y agua, formación de ascitis. Ahora, si esa vasoconstricción a nivel renal de esos vasoreceptores se mantiene, o sea, no hay una respuesta, digamos, del riñón, el riñón no para, se genera lo que es el síndrome hepatorrenal, donde ya se va a ver manifestada por una alteración en el funcionamiento, ¿no? Laboratorialmente tú lo vas a ver que la creatinina aumenta, mayor de 1.5 en un paciente cirrótico sin daño renal previo. Estamos hablando de un síndrome hepatorrenal. Entonces, retención de sodio y agua, que posteriormente pues la vas a manejar con diuréticos o con paracentesis, según sea el caso, ¿no? ¿Me entendieron ahora o ya lo recordarán mejor? Chicos. Sí, ¿no? Sí, o sea. Sí. Ya, ahora el esplenomegalia y hiperesplenismo, ¿no? Dentro de las complicaciones, al haber un aumento del flujo, pues también va a haber un aumento aquí en el volumen del vaso, ¿no? Se va a generar lo que es la esplenomegalia. No solamente en tamaño, sino también va a haber una alteración en la producción, ¿no? Se va a generar lo que es la plaquetopenia, la leucopenia y otras alteraciones hematológicas, porque se van a ver alteradas las series, pues, ¿no? Tanto de monocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. Va a haber una alteración en la producción. Ahora, cuando hablamos de síndrome hepatorrenal, ¿me entendieron qué era lo que era el síndrome hepatorrenal? Aunque aquí está explicadito, pero... ya. Entonces, tenemos vasodilatación esplácnica, ¿no? Y los sistemas, va a haber una vasodilatación esplácnica sistémica, el flujo se mantiene en ese volumen, se activan los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Van a estimular la vasoconstricción arteriolar renal. Entonces, cuando esa vasoconstricción arteriolar renal tiene una respuesta adecuada, o sea, por parte del riñón, o sea, va a haber una producción adecuada de vasodilatadores, prostaglandinas, óxido nítrico, entonces la función renal está conservada, se conserva. Entonces, contrarresta a la producción de los vasoconstrictores. Pero si esa vasoconstricción arteriolar renal se mantiene, entonces predominan los elementos vasoconstrictores, no solamente la aldosterona, la adenosina, endotelina, angiotensina 2, que son vasoconstrictores, van a provocar la insuficiencia renal funcional, ¿no? El daño del riñón. Entonces, de esa manera se genera el síndrome hepatorrenal. Ahora, otra de las consecuencias clínicas son el hepatopulmonar, ¿no? Aquí se va a ver manifestado por la cianosis que presenta el paciente, pero ojo que hay que descartar que el paciente no tenga otras causas de problema pulmonar, ¿no? Esto es importante. Entonces, va a haber una alteración en la difusión, ¿no?, de oxígeno de la arteria pulmonar a la vena pulmonar. Esto es lo que se conoce como los shunts, ¿no? Va a haber alteración en la ventilación por fusión, no se da en forma adecuada.
Hay una reducción en esta capacidad de la difusión de oxígeno y de esa manera se genera la hipoxemia. Ahora, fisiopatología del síndrome hepatopulmonar. Aparecen anastomosis arteriovenosas, ¿no? A este nivel, a nivel alveolar, y lo que condiciona a los chons, ¿no? Y cómo lo manifestamos con un descenso en la saturación de oxígeno. Y va a haber dos síntomas clínicas principales, ¿no? La ortodoxia y la platignia. La ortodoxia la vamos a evidenciar con un descenso de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Mayor de 10%. Cuando el paciente se incorpora de estar de decúbito, se sienta o se para, entonces una disminución de la presión arterial de oxígeno. Y la platignia, esto va a reflejar movimientos respiratorios cuando el paciente adopta la posición de sedestación, ¿no? También dada por una mala difusión de oxígeno. Entonces es importante no hacer movimientos bruscos en este paciente, o lo podemos evidenciar clínicamente si es que se hacen movimientos bruscos, ¿no? Pero lo sospechamos ya cuando en estadios avanzados, se presenta en estadios avanzados, vemos la hipoxemia en los dedos, en los labios, y puede tener también acropaquía, ¿no? A nivel de los dedos. Aquí hay algunos puntos con algo de terapéutica, ¿no? Pero muy breve. Hay vasodilatación esplácnica, ¿no? Por hipertensión portal. En caso de sangrado, pues damos terlipresina o análogos de somatostatina, ¿no? Para contrarrestar. Se habla de algunas sustancias que ayudarían, como las estatinas, antioxidantes, ¿no? Y hay otras como que son antiogénicos, pero esas todavía están en fase de investigación. Aún no, por eso es que no usamos angiogénicos en pacientes cirróticos, ¿no? Bueno, y tratamiento terapéutico en ligadura de bandas o los adhesivos como el cianocrilato, como el histoacril. Por último, todas estas consecuencias clínicas pueden llevar a un hepatocarcinoma, ¿no? Las alteraciones estructurales que se dan en los diferentes, en el hepatocito, ¿no? A larga data van a transformar las células del hepatocito, van a ver los nódulos de regeneración, los septos, la formación de los chunks, y van a proliferar el crecimiento de células alteradas, ¿no? Eso es lo que se conoce como neogénesis, y se generan los nódulos malignos, que es el inicio, pues, de un hepatocarcinoma. Bueno, concluimos. Entonces, la hipertensión portal va a ser dada por una diferencia de presiones en el sistema portal, ¿no? Van a haber causas que pueden generar esta hipertensión portal a nivel prehepático, intrahepático y poshepático. Dentro del intrahepático, la principal es la cirrosis hepática, ¿no? Donde se ve una alteración aquí en la arquitectura, y ya las manifestaciones clínicas pues ya las hemos manifestado, ¿no? ¿Cuáles son las principales que se pueden manifestar? No sé si hay alguna pregunta, esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta del tema? Chicos, ¿me escucharon o me quedé hablando sola? De parte, doctora. Ya. Sí se le escucha, doctora. Ya, correcto. ¿Alguna pregunta? Si no, ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Bueno. Doctora. ¿Y? Un momento. Doctora, disculpe, una consulta. No estaba entendiendo muy bien. Cuando usted estaba explicando sobre el síndrome hepatorrenal, mencionó que cuando, o sea, disminuía el volumen plasmático, luego se activaban los sistemas vasoactivos, pero... Plasmático, no he mencionado el plasma. O sea, a ver. Usted mencionó que algo se mantenía, hay aumento de resistencia, ¿no es cierto? Los factores que aumentan la hipertensión portal. Aumento de resistencia, hay una vasodilatación, ¿no? Aumento del diámetro en los vasos, tanto esplácnico como en el sistema portal, ¿no? Sistémico.
pero el volumen del flujo inicialmente no se altera. Por eso se entiende como hipotensión. El organismo dice, está aumentando el diámetro, pero la sangre, como no hay la fuerza, si el volumen se mantiene intacto en un tubo sanguíneo, digámoslo así, que ha aumentado de diámetro, la fuerza con que va la sangre ya no es la misma. Entonces, por eso el cuerpo lo interpreta como una hipotensión. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí, sí, doctora, eso justo, esa es la parte que Entonces, no... cuando hay esa hipotensión, se activa, el riñón activa sistemas vasoactivos, ¿no? El hígado también tiene una relación con el riñón donde se activan los vasoreceptores. Entonces, dentro de ellos está la angiotensina 2, ¿no? Se va a liberar también para la formación de ascitis, se va a liberar la aldosterona, va a retener sodio y ahí se forma la ascitis, ¿no? Pero propiamente los vasoactivos como angiotensina, prostaglandinas, eso generan vasoconstricción a nivel renal. La vasoconstricción, ¿qué hace? Aumenta pues la propulsión del flujo, ¿no? De esa manera trata de aumentar la presión, ¿no? Aumenta Sí. la presión en el vaso, hay la vasoconstricción, de esa manera el flujo aumenta, ¿no? Aumenta la presión. Pero cuando esa vasoconstricción es permanente a nivel del riñón y no hay una respuesta de la producción de los vasodilatadores, el óxido nítrico, ¿no? No hay una respuesta, esa vasoconstricción se mantiene y se daña el riñón. O sea, la función se ve alterada, pues, ¿no? Ahí es que se produce, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos. Entonces estamos terminando la clase. ¿Para cuándo nos toca la siguiente? Si es martes, ya saben que tenemos que pasarla para otro día porque martes no puedo. Bueno, ahí estamos coordinando en todo caso. No recuerdo que otro día me toca. Me voy a mirar. Doctor, es el miércoles 27. Ya. Colecistitis, aguda, No, crónica, litiasis, cáncer de vesícula y vías biliares. ahí han metido una... Bueno, el Bueno, tema es aguda y crónica es una clase. Cáncer de vesícula y de vías biliares. Cáncer de vesícula es otra y de vías biliares es otra. No, ahí la vamos a tener que dividir en dos, creo, ¿ah? Litiasis Voy a también pasar falta, doctor. a 2 horas. Ya, Litiasis sí también. habría, por lo menos, la primera parte de colecistitis aguda y crónica, sí les haría en esa sesión. 27, 28 es feriado. De repente tengan un espacio antes, ¿no? Que muchas horas para estar hablando. Ahí hay como 3 temas. Lo han juntado en uno, ¿no? Si tienen un espacio, hoy día estamos 22. Cáncer de páncreas. La doctora Lassi les dicta el mismo día, ¿no? Martes, caso clínico. Disculpe. La doctora Alba sí les dicta el mismo día, ¿no? La doctora Alba ya no tiene clase. Ah, bueno, sí, tiene una del lunes 25, cáncer de páncreas. Ya. Ya para el feriado. ¿Y cuándo es su examen? El examen final será el jueves 4. Salvo que lo hagamos con... Miércoles 27, es algo que lo hagamos con descanso, ¿no? De la voz. Bueno, ahí vemos. Si no, según cómo esté la voz, haremos todo, porque es bien larguito. Son 2 o 3 clases que han puesto en uno. Sí, doctor. Ya. Bueno, nos vemos entonces. ¿Cuándo nos toca el siguiente seminario? Ya después de su parcial, ¿no? El seminario, sí. Ya conversamos entonces. Bueno, en agosto, de repente alguna mañana les pueda dar, ¿no? Pero ya en agosto su examen parcial es el lunes.